verdad de Venezuela. Convoquen una cumbre, me tienen miedo. No me quieren ver en Lima. Me van a ver. Porque llueva, truene o relampaguee, por aire, tierra o mar, llegaré a la cumbre de las Américas con la verdad de la patria de Simón Bolívar y de Antonio José de Sucre. Allí llegará la verdad de Venezuela a la cumbre de las Américas. Se impuso una intolerancia. O se hace lo que dicen ellos, o uno no está invitado, o uno se va, o uno es perseguido por ellos. Por favor, América Latina es diversa y debemos aprender a convivir en la diversidad de las culturas, de las ideas políticas y de las ideologías existentes, producto de las luchas de nuestros pueblos de todos estos años. Debemos aprender, reaprender. La derecha tiene que reaprender, hacer el curso básico de tolerancia política, de democracia, de tolerancia ideológica. Señor Santos, el señor Kuczynski, el señor Macri tienen que hacer el curso básico de democracia y tolerancia ideológica y política. El autodenominado alias Grupo de Lima. Los historiadores tendrán que escribir esta etapa y quedarán registrados en la historia de la indignidad los presidentes y cancilleres que formaron este bodrio llamado Grupo de Lima. Es un grupo que existe y no existe, que saca comunicados y que pretende que lo que ellos sacan sean órdenes para que nosotros en Venezuela las cumplimos. No, en Venezuela mandamos los venezolanos, no manda el Grupo de Lima, no manda Pedro Pablo Kuczynski ni Santos. En Venezuela manda el pueblo, las instituciones, los venezolanos. En Venezuela hay un presidente y se llama Nicolás Maduro, no Juan Manuel Santos. Para bien o para mejor. Así que ellos se irán secando. Son los gobiernos más impopulares del planeta. Pero Pablo Kuczynski tiene menos de 2 años en el poder y tiene 75% de rechazo. Y de acuerdo a las encuestas en Perú, el 56% de los peruanos quiere que renuncie, que se vaya. Kuczynski tiene dificultades para hablar español. Juan Manuel Santos sale de la presidencia de Colombia con 80% de rechazo popular. Mauricio Macri tiene 66% de rechazo popular en Argentina. Son los gobiernos más antipopulares, los gobiernos capitalistas de la oligarquía de la región. Y para mí es un honor que la oligarquía de la región haga lo que hace contra mí. Tengo un escudo, la bendición de Dios, las oraciones del pueblo. Y Venezuela ha salido adelante. Venezuela no depende del Grupo de Lima para nada. Gracias a Dios, tenemos un país total y absolutamente independiente. Y así debemos mantenerlo. Fíjense ustedes la polémica que se ha dado por la Cumbre de las Américas. Que se pongan de acuerdo, ¿vale? El gobierno del Perú. Yo tengo aquí varias cartas que me han llegado. Ayer, ¿a qué hora, ministro? A las 4 de la tarde. Pónganse de acuerdo. A las 4 de la tarde llegó al Palacio de Miraflores esta carta de Pedro Pablo Kuczynski invitándome a la Cumbre de las Américas. Pónganse de acuerdo. Bueno, el discurso de Nicolás Maduro aguanta todo, como hemos podido ver. Bienvenidos al programa, esto es Todo se sabe, soy Alejandra Puente y por supuesto uno de los temas centrales el día de hoy es este impasse diplomático que se ha generado a raíz de la desinvitación del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien tiene un discurso bastante contradictorio porque por un lado dice que le enorgullece que la oligarquía en América Latina no lo quiere invitar a su fiesta, pero al mismo tiempo dice que va a irrumpir en la fiesta a como dé lugar, por aire, por tierra, por mar, así llueve, relampaguee, bajo cualquier circunstancia. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Maduro necesita la Cumbre de Lima? ¿Necesita la Cumbre de las Américas? ¿O está bien así como él se llama, un país independiente que no necesita de nadie? La pregunta el día de hoy en Todo se sabe, que usted puede responder a través de redes sociales, tiene que ver con este tema.
cree que Nicolás Maduro asistirá a la Cumbre de las Américas a pesar del retiro oficial de la invitación que le hizo Pedro Pablo Kuczynski. Con el hashtag Todo se sabe puede opinar si cree que va a asistir o no. Y vamos a empezar inmediatamente con este tema y vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy, Francisco Tudela. Él es ex canciller. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenas noches, Alejandra. Bueno, ¿qué opina de este discurso de Nicolás Maduro? Bueno, como todos los discursos de Maduro, que ha aprendido un estilo de su maestro, que era Chávez, es pintoresco, ¿no? Porque lo que él plantea es, por un lado, lo que tú muy bien has expresado, colarse a la fiesta y pretende que la dueña de casa le sirva el plato. O sea, si él dice que los venezolanos son libres de hacer lo que quieran en Venezuela y que Venezuela es un país independiente, lo mismo vale para el Perú. El Perú puede hacer lo que desee en casa y es un país independiente. ¿Puede Nicolás Maduro colarse en la fiesta? No puede. Yo di una entrevista a un diario esta tarde, pero ha salido ya en la versión digital y mis declaraciones dicen que es una cuestión de cortesía internacional y que habría dicho yo no se puede hacer nada. Yo no he dicho eso, yo expliqué que la cortesía internacional no son las buenas maneras. La cortesía internacional es un concepto que no llega a ser derecho internacional porque no son tratados, etcétera, pero implica que los estados reconocen los actos de los otros estados, o sea, reconocen los actos del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial de otros estados. Y entonces ese reconocimiento consensual es la base de la vida internacional. Y entonces, claro, si el presidente Kuczynski desinvita al presidente Maduro, por el principio de los actos de Estado, el derecho internacional también es una cuestión de doctrina, está obligado a no venir a la fiesta. Pero Nicolás Maduro, digamos que se hace el desentendido con todos los protocolos a nivel internacional, no responde a nadie, no forma parte de ningún tribunal, no forma parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no le hace caso a la OEA, no le hace caso a nadie en este caso. Entonces, digamos, ¿existe la posibilidad o el riesgo de que Nicolás Maduro se atreva a tomar su avión? Yo no creo que existe el riesgo. Yo creo que hay una idea sobredimensionada de lo que un jefe de Estado es, de lo que un presidente es. Claro, la idea de Nicolás Maduro como presidente omnímodo se asemeja a la de Kim Jong-un en Corea del Norte, pero esos jefes de Estado pueden hacer lo que les da la gana en sus países porque tienen su ejército, tienen su policía secreta y oprimen a su gente. No pueden hacer lo que les da la gana en el mundo, en los otros países. Si el presidente Maduro desea venir al Perú sin ser invitado, tiene que tomar en cuenta que el artículo 2 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas establece que las relaciones diplomáticas se establecen y se mantienen por consenso mutuo, y él estaría rompiendo el consenso mutuo al tratar de irrumpir en el Perú, y el Perú tiene que aclarar esto como lo ha hecho ya la canciller Cayetana Aljovín, enviándole una carta en la cual le dice que no está invitado, y eso da pie al siguiente punto. En el artículo 26 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas se dice que los diplomáticos acreditados en un país no pueden circular libremente excepto en las zonas prohibidas. Ahora, un embajador, ¿a quién representa? Al jefe de Estado de su país. Eso significa que el Perú, por ese principio, está en facultad de impedir el ingreso al espacio aéreo peruano de cualquier avión que traiga a Nicolás Maduro. Así lo traigan escondido. Bueno, si lo traen escondido es un poco indigno para el dictador. Pero entonces, ¿qué está buscando Nicolás Maduro cuando dice provocar, que él... Okay. Provocar, él busca provocar, él busca escalar la crisis, debe estar muy disgustado con la iniciativa peruana de hace unos meses del canciller Ricardo Luna de formar el Grupo de Lima. El Grupo de Lima no le da órdenes a Venezuela, ni pretende dárselas, tampoco le dice al señor Maduro qué es lo que debe hacer, pero el Grupo de Lima sí expresa
su preocupación y su opinión respecto a lo que pasa en Venezuela. Y su opinión está fundada en la Carta Democrática de la OEA, en la Carta de la OEA y en la Carta de las Naciones Unidas, de tal manera que el Grupo de Lima está en armonía con la sociedad internacional, mientras que el señor Maduro está de enemigo de la sociedad internacional junto con el señor Kim Jong-un y otros regímenes pintorescos que son muy pocos en el mundo. Sí, es que esto forma parte, eso es lo que no se entiende, digamos, ¿no? Si es que el Grupo de Lima responde a un liderazgo peruano para sentar una postura y analizar la crisis en Venezuela y ver salidas. En un principio se pensaban más humanitarias para poder enviar ayuda. Claro, esa era la idea. La idea era poder enviar medicinas, comida, a la gente que todo lo que fue rechazado no tiene. por el gobierno Exacto. de Maduro. Entonces, ¿por qué se le invita en primer lugar? Bueno, probablemente los acontecimientos, las invitaciones se hacen con mucha antelación. No conozco yo la fecha. En noviembre se Claro. envió la carta del año pasado. Correcto, entonces es antes de que Nicolás Maduro, hace 3 semanas, ordenara al Tribunal Electoral venezolano, electoral venezolano adelantar las elecciones. Y el Tribunal Electoral, muy obedientemente, las adelantó como una estrategia para que la oposición no pueda obtener una votación significativa ni hacer campaña. Entonces, naturalmente, lo que dice la Declaración de Quebec del año 2001 es que cualquier país que afecte los procesos democráticos puede y debe ser excluido de las cumbres de las Américas. En este caso, lo que él está haciendo es justamente eso, está manipulando el proceso electoral, ha roto los plazos del proceso electoral y lo ha adelantado. Y entonces es absolutamente razonable no invitarlo a la cumbre de las Américas. No hay duda. Y este acontecimiento es posterior a la invitación. Pero digamos que es posterior, pero no ha sido ayer, no, hace 3 semanas. Poquito, hace 3 semanas. Sí. Y recién se está tomando la decisión ahora. ¿No es un poco tardía la reacción? Bueno, yo encuentro que en general, dadas las crisis que hemos estado atravesando en estas semanas, hay una falta de reflejos. En eso sí estoy de acuerdo con ese punto de vista. O sea, se ha debido actuar con mayor celeridad en cuanto él ordenó al Tribunal Electoral de Venezuela adelantar las elecciones. También, no es que quiera cambiar de tema, pero en el tema de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para archivar la acusación constitucional contra 4 magistrados del Tribunal Constitucional, pues ya han pasado varios días y no hay ninguna reacción del Ejecutivo. En la representación externa, la Cayetana Arjovín sí ha dicho se ha que le reunido parece, con el presidente del Congreso. y le parece que le parece oscura. La resolución le parece oscura y que está bien que se pida una aclaración. Sí, pero ¿quién pide la aclaración? El Congreso a través de la Cancillería tiene que ser. O sea, ¿cuál es el procedimiento? Ya que estamos en este tema, para cerrarlo, en cuanto a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿cuál es el procedimiento que puede seguir el Estado peruano? Porque Cayetana Arjovín dice que esta es una resolución oscura, pero la verdad, según los constitucionalistas que hemos consultado, es que no hay posibilidad de que el fallo cambie, porque no existe apelación. Bueno, pero es que no es un fallo, no ha habido un juicio. Eso es simplemente de motu propio, sin que exista un caso que se llame acusación constitucional contra los miembros del Tribunal Constitucional, sin que los 4 magistrados hayan recurrido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como consecuencia de un caso que nada tiene que ver con eso que es el caso Barrios Altos y Cantuta, una audiencia de seguimiento de hace unas semanas, la Corte, porque se le ocurre, lanza una medida cautelar. Archívese, pero no es una medida cautelar, porque el archivamiento pone fin a todo el proceso para siempre, porque no hay apelación más allá del Congreso de la República, excepto la Corte. Y entonces, al ordenar el archivamiento, lo que está haciendo es conculcar el derecho de quienes han presentado la acusación constitucional. Pero no hay nada que hacer. Bueno, yo creo que sí, yo creo que la ley injusta tiene que ser, digamos, impugnada y se tiene que demostrar por qué es injusta.
Yo he propuesto que se envíe una misión de alto nivel porque creo que la conversación cara a cara con los magistrados es mucho más efectiva que enviar un oficio pidiendo una aclaración, porque hay la posibilidad de informarles directamente, digamos, el ministro de Justicia, el presidente de la Comisión de Constitución, cuál es el procedimiento peruano, que no se han agotado las vías internas, que los magistrados gozan de todos los derechos y las facultades que la Constitución les da y que por lo tanto no tiene la Corte injerencia en un proceso que no ha terminado y que no es de su competencia, porque esa resolución es política, no es jurídica, no es relativa a la conclusión de un proceso. La última vez que un gobierno opinó así fue el gobierno de Alberto Fujimori, del que usted fue canciller. Sí. Y en ese... Pero cuando yo fui canciller no se produjo ese incidente. Y yo hubiera propuesto este mismo curso de acción de haber sido canciller cuando ocurrió. Esto es de hablar primero con la Corte y de convocar a través del Consejo Permanente de la OEA una reunión de cancilleres para plantear la posición del Perú. Que naturalmente lo que se hizo en aquella época fue diferente, ¿no es cierto? Se procedió a retirar... Correcto, pero yo no era ministro. Entonces, la pregunta suya, digamos que tiene dos partes en el tiempo. Lo que hizo el gobierno de Fujimori el año 1999 y lo que hubiera hecho yo siendo ministro entre 1995 y 1997. ¿Pero qué efecto puede tener esta convocatoria a una reunión para poder hablar tete a tete con los jueces y explicarles la postura peruana? Yo creo que si va en simultáneo con una solicitud al Consejo Permanente de la OEA para tener una reunión de consulta con los cancilleres de América Latina, tendría mucho efecto. Yo creo, primero, que las fuentes de información de la Corte no son buenas. Creo que fundamentalmente las ONGs son las que informan a las Cortes sobre los procedimientos. Y como hemos visto en la audiencia de seguimiento, ellos tienen sus propias interpretaciones y sus propios argumentos. Los constitucionalistas que hemos consultado coinciden en decir que, bueno, uno puede acudir a la OEA, uno puede acudir a la Comisión Interamericana, que es, digamos, el brazo político de este organismo, pero ninguno de ellos puede combinar a un juez a cambiar su fallo. No se puede combinar, yo estoy de acuerdo. Pero el presidente Lenín Moreno del Ecuador, el 8 de febrero, hace unos días, tuvo un problema similar. En el Ecuador hubo un plebiscito y mediante ese plebiscito se destituyó a los miembros de un comité político y social creado en la época de Correa y fueron destituidos por voto popular mayoritario absoluto. Y entonces la comisión pidió una medida como esta, que se suspenda los efectos del plebiscito. Y el presidente Lenín Moreno tuvo reflejos muy rápidos. Ese mismo día envió a su ministro de Justicia, en fin, envió una delegación de alto nivel a la Corte a explicar. Y la Corte rechazó la posición de la Comisión, cosa que es inusual. Por lo general, digamos, van en tándem. La posición de la Comisión no es, digamos, vinculante. La posición de la Comisión puede ser vinculante, pero la posición de la Corte sí. Pero la Corte puede revisar sus cautelares. Nada limita a la Corte a revisar sus propias resoluciones. Si hay nuevos hechos, yo creo que hay nuevos hechos. Hay un desconocimiento de la Constitución peruana, para comenzar. La función de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es defender derechos. No puede conculcar derechos. Todos los peruanos tenemos derecho a acusar constitucionalmente a las más altas autoridades del Estado si consideramos y probamos que ha habido una inconducta. El Congreso acepta eso y lo tramita como acusación constitucional. Pero el tema es que en este caso se genera, y ese es el dilema. El Tribunal Constitucional emite un fallo y los jueces no pueden ser cuestionados por sus fallos. El Congreso, que también tiene mandato imperativo, no puede ser cuestionado por cómo vote en el Pleno. Correcto. Entonces, en este caso se está, digamos, pretendiendo... No es una sentencia.
yo quiero dejar esto muy claro. Pero La tampoco se ha Corte demostrado que hay Interamericana de prevaricato. Derechos Humanos no ha emitido una sentencia. Ha solicitado como medida cautelar el archivamiento de la acusación constitucional. Eso no es posible porque implica conculcar los derechos de los ciudadanos, independientemente del mandato imperativo, en lo cual el presidente del Congreso tiene también constitucionalmente razón. Pero yo no puedo quitarle a los ciudadanos que han presentado una acusación constitucional el derecho de presentarla. El problema dentro de esta acusación constitucional no es que se acuse de prevaricato a estos magistrados, sino que se les está intentando sancionar y suspender por el voto que emitieron. Ese es el punto que merita esta medida cautelar a visión de la Comisión Interamericana, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero el prevaricato implica un vicio y ellos modificaron una sentencia de varios años. Lo que explicaba, para terminar la idea, un constitucionalista justo el día de ayer, es que así como cuando el Congreso de la República emite una ley que es inconstitucional, no se les puede acusar de un delito y no se les puede retirar de su puesto, no se le puede retirar a un magistrado del Tribunal Constitucional de su puesto por hacer un fallo que capaz esté fuera de sus competencias. Lo que se puede hacer... No está fuera de sus competencias. Si el fallo es inconstitucional, si el fallo violenta la ley, entonces es perfectamente viable la acusación constitucional y la destitución. El Congreso los nombra, el Congreso los destituye. Pero no se ha demostrado que está fuera de la ley. Bueno, para eso es el proceso de acusación constitucional, para ir a la demostración. Pero lo que no se puede hacer es, comenzado la acusación constitucional, sin llegar a la fase de demostración, viene la Corte y se archive. Es absurdo. Pero también, acá hay una dualidad, porque no puede desacatarse el fallo. Si la medida cautelar dice que no pueden procesar a estos magistrados, no pueden procesarlos. El Estado peruano, si hace eso, estaría incumpliendo el Estado pacto peruano de San José. no está... Una acusación constitucional no es un proceso político, no es un proceso judicial. Una acusación constitucional es un juicio político. Lo ha dicho muy claramente el juez chileno Bio en la Corte Interamericana, que se ha pronunciado en contra de esta medida de la Corte de la cual él forma parte. Ha dicho esto, lo que hace es sentar un precedente que limita los juicios políticos, no en el Perú, en América Latina. Pero ¿no le parece preocupante? A mí lo que me parece preocupante es la ideologización de todo el asunto. Eso puede ser. No, puede haber eso cuestionamientos no puede a los ser. magistrados. Hay mucha política acá. Yo me pongo en el esquema más grande de las cosas. Estamos, por ejemplo, tomando el ejemplo de Venezuela, un país donde un poder del Estado le dice a todos los demás qué hacer y los puede sancionar, donde se genera una asamblea constituyente que reemplaza al Congreso, donde se crea una asamblea constituyente que puede ordenar, adelantar elecciones. Y tenemos dos poderes del Estado que deberían ser independientes, sancionándose por vínculos políticos, porque nadie puede ignorar que el caso del que estamos hablando es el Frontón. Y el caso del Frontón es la piedra en el zapato de Alan García y el APRA. Entonces no puede, pues, ignorarse que hay un factor político dentro de esta persecución constitucional, la acusación constitucional a los magistrados. Es ineludible. Como hay una posición política en los magistrados, al eliminar el voto del magistrado Vergara Otelli, no se puede modificar la cosa juzgada. Pero eso no se ha demostrado aún. Para eso hay la acusación constitucional, para demostrar eso. Si hay un sustento. Si hay un sustento, eso lo veremos en el proceso de acusación constitucional. Pero ¿cómo yo he puede estado garantizarse presente en acusaciones constitucionales. El Congreso es un fuero político. ¿Cómo se puede garantizar que se va a tomar algo de la jurisprudencia peruana o se va a hacer justo en algún sentido a la hora de analizar un delito? Porque el prevaricato es un delito. Sí, yo no voy a decir nombres. Yo he visto a un exministro aprista en un congreso donde no había ni un congresista aprista llegar a la votación final en el Pleno sobre una acusación constitucional por corrupción y ser exculpado. De tal manera que hay política, pero tampoco hay política con una venda en los ojos. O sea, la comisión tiene que producir
un dictamen, un fallo final, un informe final que esté bien sustentado. Si no, los congresistas no van a votar como autómatas. O sea, yo en eso les doy el beneficio de la duda. Lo que sí creo es que la anulación del voto de Vergara-Gotelli fue netamente político, era un fallo que ya tenía varios años, se esperó o ocurrió esta anulación del voto cuando el magistrado, por razones de edad y de salud, ya no podía defender su voto. Y naturalmente no hay ningún fundamento serio para la anulación de un voto singular. O sea, además, lo que caracterizaba al magistrado Vergara-Gotelli en varias sentencias del Tribunal Constitucional era el voto singular, digamos que era su marca registrada de magistrado del TC. Él votaba siempre, llegaba a la misma conclusión por otra vía. ¿Estaba en su derecho? Sí. ¿Era un original? También, claro, no queda duda. Pero estaba en su derecho de hacer eso. Y él concuerda con los otros magistrados en la sentencia. No había ningún motivo para anular su voto. Pero las razones por las cuales se anula su voto es, claro, para poder reabrir el caso y que termine en la Corte de San José. O sea que todo está enlazado. Para que se abra el caso, porque la Corte Interamericana se lo pide al Estado peruano. Le conmina a continuar con el caso. Pero el caso entonces, si no se cambiaba este voto, no se iba a poder continuar con el caso, porque entonces pero era homicidio. El cambio es ilegal. Y hubiera o sea, prescrito. Para abrir la puerta a lo que la Corte Interamericana quiere, se comete una ilegalidad. Es que técnicamente, según, toda obviamente ilegalidad yo no soy la experta en jurídicamente este tema, es causal de nulidad. Según los constitucionalistas a los que hemos consultado, este pacto tiene, digamos, una cualidad casi constitucional y está por encima de las leyes peruanas en este aspecto. No es cierto, esa es la doctrina, en referencia a esa es la doctrina que planteó Antonio Cansado al principio de los 2000 y es la doctrina que en un simposio ha planteado Eduardo Ferrer MacGregor, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero eso no está en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Lo que dice, lo que ellos llaman la nueva doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es una cosa jurídicamente muy difícil de sostener, que es que la interpretación que ellos hacen de la Convención Interamericana de Derechos Humanos es la Convención. Pero el derecho funciona en un continuo en el tiempo. Los hechos del frontón ocurrieron en 1987, si no me equivoco. Y estamos en el año 2018. El 2002, el Perú, si no me equivoco, firmó un protocolo sobre los crímenes de lesa humanidad. De tal manera que hay tiempos y la adopción de normas en el tiempo. El Perú no ha firmado ningún documento por el cual acepte la nueva doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Usted ha sido canciller. ¿Qué pasa si el Perú empieza a desacatar los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, le podemos preguntar eso al Ecuador, que ya desacató las opiniones de la Comisión. Le podemos preguntar eso a Santo Domingo. En fin, hay una serie de países que no han cumplido los fallos. Más aún, el Perú no ha cumplido el 60% de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero está en proceso de... ¿Por qué? Porque no hay poder coactivo. A lo que yo voy es que la ley injusta no es ley. El acto ilícito no puede ser tampoco válido jurídicamente. El acto ilícito es nulo. Pero ¿no le parece que esos son argumentos muy parecidos a los que escuchamos de Nicolás Maduro, que dice, bueno, a mí me parece injusto que me quieran a mí no me parece, yo soy imponer abogado, algunas cosas, entonces yo las desacato todas? Yo lo que creo es que se debe respetar la ley. Porque lo que usted está diciendo es lo mismo que dice Nicolás Maduro. Esta es Venezuela, esta es la Asamblea Constituyente, acá tenemos nuestros jueces, acá tenemos nuestro electorado, nuestro sistema electoral, y acá nosotros hacemos lo que queremos. No, lo que yo estoy diciendo es que cuando hay una cosa juzgada y el tribunal, y se recurre al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional decide que es una cosa juzgada, 4 años después no puede cambiar un voto por el principio de no retroactividad. Eso no puede hacerse. Luego, tampoco como consecuencia de una audiencia de seguimiento que no es relativa al caso del frontón, puede la Corte Interamericana
emitir una medida preventiva o cautelar ordenando el archivamiento de un proceso en curso, porque todas esas cosas son contrarias a derecho. No es que Francisco Tudela quiera que sean así. O sea, la doctrina del derecho internacional, la doctrina del derecho nacional, en fin, todos los grandes tratadistas defienden estos puntos de vista que yo estoy diciendo, la Corte Internacional de Justicia de La Haya. No las invento yo, no son caprichos míos. La estabilidad jurídica, el Estado de Derecho, se basa justamente en el respeto de las normas y el respeto de las normas en los momentos en los cuales éstas fueron adoptadas. Para volver al tema de Venezuela y ya poder terminar esta discusión, Evo Morales ha asegurado que se está violando el principio de la no intervención al impedir o al desinvitar a Nicolás Maduro a participar de la Cumbre de las Américas. Sí, ese es un punto de vista muy interesante, es un tema además muy interesante en las relaciones internacionales. El principio de no intervención se mantiene siempre y cuando los estados tengan un régimen democrático. Eso lo establece la Carta de las Naciones Unidas adoptada en San Francisco en 1945, al término de la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa es que viene un periodo histórico llamado la Guerra Fría, en la cual la Unión Soviética y los satélites comunistas son un enorme poder mundial y no hay manera de obligarlos a nada hasta que cae el muro de Berlín sin que se dispare un tiro, simplemente porque el régimen era odioso en 1989 y se disuelva la Unión Soviética también porque era odiosa en 1991. Y entonces recién a partir de 1991 entra en plena vigencia el principio general establecido en 1945 que la soberanía y el principio de no intervención, así como los derechos fundamentales de los estados a su personalidad jurídica, etcétera, son absolutos en la medida en que estén respetando la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la OEA, que establece el mismo principio democrático, la Carta Democrática de la OEA, firmada en Lima el año 2001. O sea, hay una serie de tratados internacionales, regionales y globales que establecen estas premisas. Cuando Evo Morales o Maduro hablan de no intervención, lo hacen como Castro, como Brezhnev, como Khrushchev, como Stalin. O sea, están viviendo en otra época. Creen que todavía están en la Guerra Fría. La Guerra Fría acabó en 1991. El mundo tiene, respecto al sistema democrático, unidad de criterios con algunas excepciones. Corea del Norte, la China, Vietnam son excepciones. Bueno, ya para terminar, Marco Arana, de Frente Amplio, ha asegurado que esta cumbre cumple el mismo propósito que una similar convocada por Alberto Fujimori durante su mandato, que también cuando estaba, digamos, en su punto álgido de cuestionamiento por corrupción, convocó una cumbre internacional anticorrupción y fue el anfitrión de ella, y asegura pues que Pedro Pablo Kuczynski quiere hacer lo mismo porque está cuestionado por Westfield, por Odebrecht, tiene un proceso de vacancia que está buscando firmas y ahora pues quiere ser el anfitrión de una cumbre por la democracia y la contra la verdad, corrupción. yo comparto esta opinión con Carlos Tapia. Él es un liberal socialista, como se denomina él mismo. Yo soy un liberal conservador, o sea que no estamos del mismo lado. Pero Carlos Tapia ha dicho que la política peruana ha perdido mucho centrándose en estos últimos 16 años sobre el tema Fujimori. O sea, la política peruana se ha fujimorizado. Lo que está haciendo Marco Arana es continuar con la fujimorización de la política. Me pongo anteojos porque si no, no leo el papelito de la galletita. Dice, una nueva aventura te dará mucha felicidad. ¿Cuál será esa nueva aventura? Yo creo que va a ser una aventura mediática. ¿Mediática? ¿Por Sí. qué? Ah, ya verás. ¿Se va a lanzar a la candidatura? No, mediática. Ah, ya. De medios, de comunicaciones. No de... No política. No, política no. No le han guiñado el ojo. Yo no le he guiñado el ojo a nadie desde hace 17 años. Bueno, me imagino que hay una vida mucho más tranquila. Desde hace Mucho más 17 tranquila años. y mucho más interesante. Qué bueno. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Alejandra. Francisco Tudela, ex canciller, dándonos su opinión sobre estos debates bastante técnicos, pero en el fondo importantes, porque son la base de
de nuestra política nacional. Vamos a hacer una pausa y al regresar vamos a hablar de la remuneración mínima vital. ¿Hay que subirla? ¿No hay que subirla? Es un acto desesperado del gobierno por ganar popularidad. Estaba dentro de sus planes todo este tiempo. Vamos a tener un invitado que nos va a ayudar a navegar este panorama tras la pausa. Bienvenidos de regreso a Todo Se Sabe. Vamos a hablar de esta propuesta para aumentar la remuneración mínima vital con Diego Macera, presidente del Instituto Peruano de Economía. ¿Qué significa esta propuesta? Bienvenido al programa. Hola, gracias por la invitación. Bueno, sabemos que a la mayoría de los economistas no les gusta ni siquiera que exista el sueldo mínimo, ¿no? Quisieran que no existiera nada, libre mercado, que se regule solo todo, pero es un mecanismo que existe en el mundo entero, en el mundo moderno. No en todos los países, pero casi todos. Pero en el mundo desarrollado hay sueldo mínimo. No en todos. En Estados Unidos, el sueldo mínimo, una de las economías más liberales del mundo. Sí. Entonces, digamos que no se puede decir que el sueldo mínimo es una política jalada de los pelos. Existe en nuestro país, hay que aumentarlo. Yo creo que la gran mayoría de economistas van a coincidir en que ni es el momento y ni es apropiado hacerlo en general, dado el nivel en el que está el sueldo mínimo ahorita. O sea, es verdad que 850 soles es muy difícil hacer las compras para una familia de 4, simplemente no alcanza, y eso es verdad. ¿Ya? Pero aquí se incurre en un error al pensar que el sueldo mínimo va en función a el costo de la canasta de vida o el costo o la línea de pobreza, porque si fuera así sería bien fácil. Lo que haríamos sería, bueno, por ley hacemos que el sueldo mínimo sea igual a la línea de pobreza o igual al costo de la canasta básica, y así eliminamos la pobreza y ya todo el mundo puede adquirir la canasta básica. Sería bastante fácil. La historia no va por ahí. En realidad el sueldo mínimo no es en función del costo de la canasta básica, sino es en función de la productividad de los trabajadores. Ese es el punto clave. Entonces, la pregunta que sigue es, ¿cuál es la productividad de los trabajadores del Perú? ¿No? Y eso la comparas con el sueldo mínimo. Formales o informales. Entonces, hablemos de informales. El trabajador promedio informal en el Perú tiene una productividad aproximada de 850 a 900 soles al mes. Eso ya está ahí nomás del sueldo mínimo. ¿Ya? Eso significa, tienes hoy día al 44% de la PEA como trabajadores informales que ganan igual o por debajo del sueldo mínimo. Subir el sueldo mínimo implicaría dejar a ese 44% de trabajadores necesariamente en la informalidad, porque ningún empleador podría justificarse contratarlos, porque te producen menos de lo que te cuesta el sueldo mínimo. Pero eso también siempre se ha dicho del sueldo mínimo, ¿no? Cada vez que se quiere subir el sueldo mínimo es desempleo, despidos masivos, subempleo. No, yo creo que esos, o sea, tampoco hay que exagerarlo. O sea, no es que se va a subir el sueldo mínimo mañana y va a haber una crisis masiva de desempleo. Eso no es verdad. Lo que sí es verdad es que el sueldo mínimo afecta a relativamente pocas personas. O sea, estás hablando de un nivel de salarios que, a ver si me acuerdo los números, es más o menos el 1% de la PEA son 1%, ¿eh? Son trabajadores formales que ganan sueldo mínimo. Entonces, estás hablando de tener una política nacional que está en debate en todos lados, que estamos acá conversándolo en RPP, para beneficiar al 1%. Entonces, eso es un criterio que te deja pensando. Y lo otro es que te deja pensando, ya bueno, ¿y para quién? ¿A quién quieres beneficiar a estos a costa de perjudicar a las personas, al 70% de trabajadores que están hoy día en la informalidad? Y el incremento en el sueldo mínimo hace más difícil el acceso, hace más caro el acceso. Entonces, probablemente beneficies a unos cuantos a costa de dejar al resto afuera. Ahora, algunos te van a decir, bueno, pero es que es una medida de equidad. Y es verdad que los trabajadores que ganan sueldo mínimo, de verdad que ganan muy poco, están por debajo de la distribución de ingresos. Pero luego lo que te tienes que preguntar es, bueno, ¿pero a quiénes puede perjudicar esto? Perjudica sobre todo a los trabajadores que son más vulnerables, sobre todo a los trabajadores que tienen menos experiencia laboral, los jóvenes, perjudica a muchas mujeres. A ellos es a los que les impide insertarse en un empleo formal con CTS, con gratificaciones, con todos los beneficios de ley.
Se ha convocado o se ha invocado por parte de algunos congresistas que se convoque un Consejo Nacional de Trabajo, el Ministerio de Trabajo, para poder analizar el tema. ¿Cuáles son los factores que se tienen que analizar? Porque sí existe un contexto en el que el sueldo mínimo se puede elevar con tranquilidad. Hay, digamos, no sé, ha habido inflación, hay un crecimiento económico estable, se ha aumentado el número de trabajadores dentro de la formalidad en un periodo bastante prolongado y se puede pues analizar esto. ¿Qué cosas va a analizar este Consejo Nacional de Trabajo? Muchos de los factores que has mencionado son los que va a revisar el Consejo Nacional del Trabajo, entre ellos, por ejemplo, inflación. Entonces, hablemos de inflación. El año pasado fue 1.4%, inflación súper baja. Ahora en enero ha sido 1.2, súper baja. Entonces, por factor inflación no puedes justificarlo. Crecimiento económico, tampoco. El año pasado fue un crecimiento bastante mediocre de 2.5. Entonces, en donde tú deberías encontrar alguna suerte de correlación con el incremento del salario mínimo, tiene que ser con mejoras en la productividad, que era lo que te decía al comienzo. O sea, el salario mínimo no tiene que pensarse, esto tiene que quedar muy claro, no tiene que pensarse en función al costo de la canasta básica, en función al costo ni siquiera de la inflación. Tiene que pensarse en función a la productividad de los trabajadores. Y repito, hoy día la productividad de los trabajadores peruanos sigue siendo relativamente baja para el salario mínimo que tenemos. Es sumamente impopular decirlo, porque todos estamos de acuerdo en que 850 es un salario bajo. ¿Y entonces por qué crees que un economista como Pedro Pablo Kuczynski está proponiendo esta medida ahora? Ahí es un terreno político que no sé. No me voy a aventurar a decir que es por esto o por lo otro. Eso habría que preguntárselo al presidente. Lo que sí es verdad es que cuando hablamos de incrementos en el salario mínimo, no son solamente pues los 850. O sea, son 850 soles al mes. Pero si tú estás en el régimen general, tienes que pagar los 15 sueldos, ¿no? Las 2 gratificaciones, más la CTS, más todo lo extra, más el de salud, más las asignaciones. Eso se termina siendo no 850 por 12, termina siendo 850 por 17 y pico. ¿Ya? Si eso lo conviertes a mensual, terminan siendo más o menos 1.250 soles. ¿Ya? Entonces, 1.250 soles al mes ya está bastante por encima de la productividad del trabajador informal promedio. ¿Ya? Entonces, lo que estás haciendo es condenar a estos trabajadores a tener un trabajo informal. ¿Ya? Esto no es para los empresarios, no, tienes que pensar no en el 1% ahorita de trabajadores formales que están con el salario mínimo, piensa en el 70% de trabajadores que no tienen acceso a nada. Vamos a hablar del decreto de urgencia 003. Se ha extendido por 30 días y esto ha generado mucha preocupación en el mundo empresarial. ¿Por qué es que esta prórroga de 30 días está generando tanta incertidumbre? Porque en este contexto 30 días es muchísimo tiempo. El Congreso ojalá no se tome los 30 días en definir qué ley reemplaza el decreto 003, porque ya tenemos muchas compañías constructoras, proveedores y toda la cadena de pagos que están en serios problemas financieros para cumplir con la construcción y lo que tienen que avanzar. Nosotros en el Perú dependemos muchísimo este año, ¿ya?, de la construcción, de la inversión pública y de la inversión privada que van a dar estas empresas, las investigadas, ¿ya?, y de toda la cadena que viene detrás de ellas. Extender esto 30 días más es peligroso. ¿Ya? Hay algunos proveedores que no van a aguantar. ¿Ya? Hay algunas empresas que van a tener que quedarse en el camino. Este decreto de urgencia puede ser uno de los pocos proyectos o de las pocas leyes o pocas medidas que he visto que se han tomado que tienen tanto rechazo a nivel general. Rafael Vela, por ejemplo, el coordinador de la Fiscalía de Lavado de Activos, dijo hoy que había desincentivado la colaboración eficaz, que también, digamos, para acceder a la justicia también es un impedimento. Claro, sí. Y el Contralor Nelson Jack también aseguró que esta medida había, digamos, impedido que se establezcan montos adecuados de reparación civil. El problema con el 003, o sea, uno de los problemas que tenía era que trataba igual a la empresa que colaboraba con la que no colaboraba. Entonces, si me vas a tratar igual, si colaboro o no colaboro, pues no colaboro y anda tú a buscarte tu información para tu proceso. Lo que trata de hacer este proyecto de ley es más bien incentivar a las empresas
a tener una colaboración más cercana con Fiscalía y con eso poder de repente negociar una mejor términos en reparación civil. ¿Ya? Eso es una mejora sustancial. Ahora, la otra mejora sustancial que tiene este proyecto de ley es que te permite crear estos fideicomisos, ¿no? Estas cuentas intangibles que tú vas pagando y si eventualmente te hallan culpable, eventualmente la empresa es condenada y tiene que pagar una reparación civil. Pero ahí están los principales cuestionamientos, porque esta ley, la 2408, establece, digamos, según Nelson Schack, que estos fideicomisos tienen que determinarse de acuerdo a los dividendos y que ese cálculo no sería acertado, que debería generarse un mecanismo para poder generar, digamos, un monto adecuado para la reparación civil para que pueda ir ese dinero al fideicomiso. Creo que si algo le falta a la norma, y en eso coincido, es un lineamiento más fino, que te dé más certidumbre sobre cómo es exactamente que se va a calcular tu reparación civil al final. Porque lo que te dice es un poco vago, ¿no? Lo que te dice es, bueno, vamos a contratar consultores internacionales, ¿no? Y vamos a tener prácticas objetivas, ¿no? Y todo bien con eso, pero sigue siendo bastante en el aire. Entonces te sigue quedando la duda de, bueno, ya, pero ¿cómo exactamente se va a hacer? ¿Ya? Y ahí todavía te queda el problema de la discrecionalidad que puede tener a veces la Procuraduría, ¿no? Porque, digamos, si en la medida en que tú no tengas un lineamiento objetivo, claro, ordenado de la reparación civil, se calcula 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? La Procuraduría te puede salir con, mira, el daño moral viene por aquí y el daño de reputación viene por acá y termina saliendo un monto como estos $1.000 millones que calculó para 3 proyectos de Odebrecht. ¿Crees que, y vamos terminando la entrevista, crees que se está haciendo un esfuerzo por parte de miembros del Congreso y Ejecutivo para poder llegar a un acuerdo alrededor de esta ley y promulgarla lo antes posible? Mira, yo escuché el debate del Congreso hace un par de días respecto a la ley. Creo que tuvieron puntos interesantes. Creo que algunas observaciones eran muy válidas. Lo que me preocupa es que se quieran tomar los 30 días y quizá un poquito más y que vayan a politizar el debate. O sea, ya se escuchaba a algunos congresistas llevando la discusión al plano mucho más político que técnico, y esto no le va a dar seguridad a los bancos para prestar, no le va a dar garantías a los proveedores y va a parar la economía. Esto es un problema sumamente grave que se viene ahora en marzo, ¿ya? Y creo que muchas personas no lo están tomando con la seriedad que corresponde. Espero que los congresistas por lo menos estén un poco más conscientes de que esto es muy urgente resolverlo ya. ¿Y si esa es la estrategia? Si la estrategia es parar la economía. La estrategia para la economía es un poco suicida, ¿no? Considerando que ellos también son parte del problema. O sea, ellos son tan responsables como el Ejecutivo de que el país salga bien estos años. ¿Qué dice la galleta? ¿Qué me tocó? Pide la opinión de tus amigos, pero no delegues tu decisión. A mis amigos mejor no. Bueno, eso habría que decirle a los congresistas. Pide la opinión de los amigos, pero que no deleguen su decisión, porque les encanta votar en bloque. Pero que consulten, o sea, si no están seguros porque claro, muchos dijeron el proyecto de ley es difícil, nos han dado poco tiempo. No quiero leer. Sí, 17 páginas de repente es mucho. ¿Ya? Pero bueno, llamen a sus consultores, llamen a gente con la que confíen. Tienen asesores, un montón. De repente, más allá de sus asesores, pero que levanten el teléfono y pregunten al estudio de abogados, y pregunten a la consultora, y pregunten a todos cómo hacemos esto mejor, ¿ya? Porque todos podemos aportar algo y me da la impresión de que no lo quieren discutir técnicamente varios de ellos. Gracias por habernos acompañado. Encantado. Diego Macera, pidiéndole a los congresistas que por favor dejen la política de lado, por lo menos en esta ley, si es que es posible, y ayuden a generar un proyecto que reemplace el decreto de urgencia 003 que tantos dolores de cabeza ha generado al país. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Marco Zunino. Se estrenó Locos de Amor 2, ya está en el cine y ha generado un récord en la recaudación en su primer día. Todos los enamorados han ido a verla y vamos a hablar de esto tras la pausa. La menopausia me ha vuelto un incendio. Estoy hot. ¡Lola! ¿Y tú? Seca.
pobre. Y yo te iré contando tantas cosas bonitas como el día en la playa cuando te conocía. ¿Qué demonios hicieron nuestros papás para que a los tres nos vaya tan mal en las relaciones sentimentales? Para enamorarme ahora. Dani, enfócate. Tú no eras feliz con ese huevón. Huevonazo, Ya, puta, sí, sí. huevonazo y puta. ¿Se puede saber qué haces? Estoy tomando fotos para armar tu perfil de Tinder. Es que vale la pena ser un bandido. No, a todas no le vas a poner me gusta. Ser fugitivo. Es que vale la pena. Ahí para allá. A esa, por ejemplo, que le has puesto me gusta, no me gusta. This little kinky horny girl was looking for you. ¿Quién diría, no? Tú y yo, juntos después de tantos años. La vida te da sorpresas. Y que te complace ver que poco a poco solo pienso en ti. Necesito bailar, contigo he vuelto a tener orgasmo. Perdón, ¿no escuché qué? Disculpa, no fue mi intención. No te pido nada, solo quiero tenerte muy cerca de mí. Nada. Ay, saca el aguardiente, por favor, cuéntame todos los detalles asquerosos. No, no hay detalles asquerosos en este vínculo. No. Pobre. Tú y yo estamos locos de amor, locos, locos de amor. Tú y yo estamos locos de amor. No sé, ¿cómo hacemos? ¿Dónde quieres ir a sazonar este lomazo? Porque ya lo tengo bien saltadito. Bueno, y vamos a dar la bienvenida a Marco Zunino. Locos de Amor ya ha llegado a tener 81.000 espectadores en su primer día de 90.000. estreno. 90.000, perdón. 91.000 espectadores en su primer día de estreno. Es una buena señal. ¿Cómo estás? Recontra, olvídate, estamos muy contentos, emocionados, porque claro, es lindo cuando sabes que tu trabajo lo están viendo y que la gente se está disfrutando, ¿no? Eso es muy lindo, esperemos que sigamos así. ¿Cómo fue grabar Locos de Amor? Tú sabes que fue muy lindo porque, aparte, bueno, con Erika tenemos una amistad de hace mucho, comenzamos en Torbellino, como siendo pareja, justamente ahí nos conocimos, y tenemos mucha química y es divertido. Con Erika me divierto, pero al mismo tiempo trabajamos, no es que nos divertamos y estamos hueveando todo el tiempo, ¿no? Pero también Frank Pérez Garland, Manolo Barrios y toda la gente que ha estado involucrada, se hizo un equipo muy lindo. Y cabe mencionar también a los técnicos, ¿no? Estaba el camarógrafo, el director de vestuario, era todo un ambiente muy lindo. Entonces, La verdad es que uno ve la película y uno no entiende cómo ha podido trabajar en absoluto, porque deben haber estado cada 2 minutos cortando para matarse de risa. a veces te matas de la risa, sí. Y Erika le encanta hacer bromas todo el tiempo y a mí también, y nos divertimos. Cachín también es una ladilla. ¿Por qué? ¿Qué te decía? No, ¿Te bueno, fastidiaba, que seguro? sí, le gusta. Pero nos fastidiamos. ¿Te nos ponía fastidiamos. chapa? Sí, nos ponemos... No me pone chapas. Te encuentro otras maneras más inteligentes. Pero todos nos fastidiamos, nos llevamos súper bien y es divertido. Y Pero todos ¿cómo somos- qué? Pues cuéntanos de las anécdotas. Nos queremos reír con el detrás de cámaras, con esas cosas que no llegamos a ver. Yo soy una tábara, esas cosas. Nunca me acuerdo de las cosas. Después salgo y me voy a mi casa y como no contesto. Pero no, divertido en general, hacer bromas. La pasamos bien, fue un momento muy bonito y también, por más que nos conocemos muchos del ambiente, no necesariamente hemos trabajado juntos o somos amigos, ¿no? Y por ejemplo, para mí fue una linda sorpresa trabajar en una escena con Joana que fue muy divertida. Me encontré con una actriz generosa, chancona y salió una escena muy bacán. Entonces eso también es divertido, ¿no? Que dentro de tu chamba también encuentres cosas que haga crecer la escena. Eso también para mí es divertido. Bueno, se ha hablado mucho de este renacer del género cómico en el cine peruano. Algunos lo ven como una crítica, otros lo ven como algo positivo, porque digamos que pareciera que solo se estuviera haciendo comedia. ¿Tú qué opinas? No solo se está haciendo comedia. El año pasado se estrenaron varias películas bastante buenas, La Última Hora, de Eduardo Mendoza, después la de Joel Calero con Caterina Donofrio y con Lucho Cáceres. Películas muy buenas y que no eran comedias necesariamente. La realidad es que sí, el público prefiere ver comedias. O sea, la cantidad de público que va a ver una comedia, que va a ver una película
digamos, no comedia, por no decir seria, que la otra no es seria, sí, la gente quiere reírse, ¿no? La gente busca un escape y Locos de Amor es justamente eso, no es una comedia romántica donde vas a no solamente reírte, sino también a cantar y pasarla súper bien. Pero a mí me parece sano que haya de todo, ¿no? Que haya... Además, me parece genial lo que está pasando con el cine en Perú, ¿no? Locos de Amor, digo, A su madre marcó un cambio en el cine nacional y de repente el público empezó a ir, ¿no? Antes no pasaba eso, la gente no iba. Y estamos en el país de obstruyamos las leyes que puedan apoyar a la cultura, entonces generalmente todo eso viene de iniciativas privadas, ¿no? Y siempre, pero no va a criticar, que critican que porque el product placement, bueno, si no, no se haría. Se ha tratado de pasar las leyes de ¿cómo se llama?, para apoyar el cine, que crea una industria, que no solamente pone también el nombre del Perú en el extranjero. ¿Se está haciendo lo suficiente, crees? No, en ese aspecto? tenemos a la congresista que odia Condorito, que está en contra de la ley. Jenny Vilcatoma. Odia el Condorito, odia el cine. Odia y no mucho, quiere parece. la ley de las artes. Bueno, hubo una discusión en el Congreso sobre Claro. este tema, que vamos a dar el dinero a esos artistas Pero para que hagan dijo, películas porque- pro terroristas. Exacto, además dijo, vamos a agarrar mejor esa plata y ponerla en la educación, pero mujer, hazlo. O sea, estoy acá también con esta ONG Cantaya, que apoya, que es en Ventanilla, que apoya muchísimo la educación. Y créeme, que el congresista Vilcatoma se necesita bastante plata para la educación. Así que haga algo al respecto si tanto le preocupa. Que estás embajador en todos lados. No en todos lados, no en todos lados. Estoy embajador de UNICEF ya hace varios años. Y les agradezco muchísimo que la labor que hacen es muy linda, ¿no? Y lo que me gusta de UNICEF sobre todo es que lo que hace UNICEF es hace cosas, pero para que el Estado las tome finalmente, ¿no? Es como que dando el ejemplo de las cosas que se necesitan, como el DNI de los menores de edad, como eso lo inició UNICEF, la educación bilingüe, ¿no? Cosas que de repente... Y nosotros como peruanos realmente no tenemos mucha conciencia de lo que está pasando en lo que pasa 20 minutos, ni siquiera te digo en el interior del país, lo que pasa en Ventanilla. En Ventanilla, esta asociación Cantaya, que es una ONG maravillosa, tiene 300 niños, un poco más de 300 niños. Y lo que hace... Y con lo que ves en Ventanilla, con estos niños, a los que Cantaya ayuda, digamos, a darles oportunidades educativas, una guía para poder acceder a oportunidades, ¿cómo ves la realidad del país en este contexto? ¿Sientes que se está mejorando en el tema de educación? ¿Sientes que no se ha avanzado tanto? ¿Cómo comparas? Bueno, la realidad son los números, ¿no? Tenemos números que dicen que somos el puesto 129 de 137. O sea, hay países en extrema pobreza, mucho más que el Perú, y realmente no se hace nada. Entonces, esto te demuestra, ¿sabes lo que es maravilloso de esta ONG? Porque lo ves, hay padres que tienen hijos que no pudieron ir a Cantaya, y hay padres que sí, y ven y niños, hijos que vinieron después que ya Cantaya existía y ven la diferencia. Entonces, ¿qué hacen? Los padres se involucran y ven cómo sus niños se desarrollan de distinta manera y ven las oportunidades, porque al final la educación es lo que te saca de la extrema pobreza, y eso es algo que la gente tampoco sabe, no entienden lo importante que es la educación en ese sentido. Realmente eso es lo que te saca de la pobreza. ¿Pero cómo podrían entenderlo si es que no tienen el contexto? Exacto. Entonces ahora cuando ya pasa esto, como lo que hace Cantaya, y lo ven, obviamente ven la diferencia en sus hijos y ven cómo hay historias de chicos de Cantaya que ya han salido, que tienen estudios superiores y se han llevado a su familia. No digo que no haya nada malo con Ventanilla, pero se los han llevado a otras partes, los han sacado de la extrema pobreza. Y estos niños van a querer que sus hijos tengan educación también. Entonces las revoluciones empiezan así. Porque si vamos a esperar que nuestra clase política haga algo, entonces echémonos a dormir, porque eso es lo que pasa. Yo de repente estoy equivocado y tiene que ver con mi ignorancia también, pero siento que no ha avanzado un demonio, para no decir otra palabra. Y es vergonzoso, es vergonzoso. Hay varias luchas paralelas que se están desarrollando también en tema del arte, ¿no? Porque vienen los Oscars y existe este movimiento, se me olvidó cómo se llama, Time's Up, entre los artistas en Estados Unidos, que condenan el acoso sexual y laboral entre sus colegas, que es algo bastante generalizado en las artes, pero encubierto, ¿no? Porque como es un ambiente muchas veces coloquial, de mucha amistad entre productores, actores, digamos que esas barreras pueden transgredirse y no denunciarse, y ahora se está haciendo. ¿Cómo llevas esa realidad internacional a la coyuntura local? ¿Sucede acá existe, digamos, un problema tan serio como el que se produce con ese productor Harvey Weinstein,
que tiene decenas de denuncias por acoso sexual. ¿Existe una situación similar en nuestro país? Sí, por supuesto que sí, y es genial que la gente empiece a hablar. De repente nos vamos a ir un poco al extremo, que es lo que está pasando, ¿no? Que ya hay gente que está diciendo, bueno, ya qué cosa, ya todo va a ser acoso sexual, pero yo creo que se tiene que ir hasta un límite para regresar a la normalidad, pero sí, esto, como se dice vulgarmente, el chupo tenía que explotar definitivamente. Y hay muchas cosas que las mujeres tienen que callar que ya lo consideran normal, ¿no? Hay cosas que uno dice, ay, por favor, como el acoso en las calles. ¿Por qué tienes que aceptar tú que yo te diga mamacita rica mientras que tú estás caminando? O que buenas patas. ¿Por qué tienes que aguantar eso? ¿Por qué? ¿Porque tú eres mujer y yo soy hombre y tú no te puedes defender? Pongamos... Claro. ¿Y te ha pasado? ¿Tú has sentido eso en alguna situación en tu carrera? Nunca he sufrido... O sea, nunca me han dicho, haz esto si no lo consigues, pero sí me han hecho insinuaciones gente importante, ¿no? Que un productor muy famoso en Estados Unidos me dijo, ¿no? Con quién me acostaba yo, que era lo que me gustaba, ¿no? Y coqueteándome, le dije que no era de su incumbencia. Por eso no estoy en televisión. Mentira. Pero bueno, eso. Por eso no estoy en televisión, ¿no? en Hollywood. Y un director de casting muy famoso. Pero qué pena, ¿no? Que tengamos que llegar a esas conclusiones. No me dieron la oportunidad porque, bueno, el productor me guiñó el ojo y yo me hice al loco. Un director de casting también muy importante que me dijo que me iba a dar oportunidades allá también. Me invitó a su casa de playa en un domingo y yo le dije, ya, voy a pasar la voz a un amigo para que vengan conmigo. Y de repente me canceló la invitación y nunca más supe de él. Claro. Yo creo también cuando estás en una posición es que el poder es fregado, ¿no? Pero es como cuando ya pasas a ser profesor, cuando ya pasas a tener cierto poder, tienes que, lamentablemente, si tienes dos dedos de frente y un poco de criterio, ya sabes que hay cosas que no puedes hacer, ¿no? ¿Y por qué crees que no se ha producido tanto eco por parte de los actores de escena local? Pero no, se ha habido casos, no quiero mencionar los nombres porque son casos bien delicados, pero sí se ha habido... Eva Bracamonte hizo una denuncia, pero Eva Bracamonte, digamos, es un personaje que ha denunciado años muchas cosas, tiene otra fortaleza, creo yo. Pero a partir de lo que ella hizo, también... Pero es que las redes sociales son bien peligrosas, porque también hay denuncias que si uno sabe la coyuntura, y ese es el tema, pues hay gente que se aprovecha, ¿no? Hay mujeres que pueden aprovecharse un poco y una vez que pones algo en redes, empieza todo el mundo a linchar a la persona que fue acusada y no hay pruebas. Eso es lo delicado del asunto, ¿no? Pero sí, yo sí siento que, bueno, por lo menos se está hablando al respecto, ¿no? Yo ya conozco amigas actrices o que han dicho, bueno, sí, pues, ¿no? Tal director o tal esto... en algún momento me ha hecho sentir incómodo o incómoda y la verdad no tienes por qué, estás trabajando. Pero es bastante delicado, ¿no? Yo voy a hacer cabaret este año, ¿no? Y lo hicimos el año pasado y hablé con el elenco en la primera lectura porque yo lo estoy dirigiendo junto con Domenico Poggi y le dije, bueno, chicos, todos sabemos que este es un lenguaje, va a tener un lenguaje bastante atrevido, ya lo hemos hecho antes y, ¿cómo se llama? Solamente quiero dejarlo, no vamos a querer que nadie se sienta incómodo, pero al mismo tiempo tenemos que saber que que va a haber mucho más contacto físico de lo normal. Feminista francés que, por ejemplo, cree que esto limita las artes un poco. Lo que pasa es que la mentalidad, no puedes comparar la mentalidad europea con la mentalidad americana. Es así de simple, son dos mundos totalmente distintos. Claro, me lo dicen las francesas que no tienen problemas con su sexualidad ni con la desnudez, les parece algo muy natural, mientras que Estados Unidos es un país mucho más... ¿Conservador? No quiero decir conservador, me parece un poco hipócrita decir que Estados Unidos es... Pero puritano de alguna manera, ¿no? No sé qué decir. ¿No le gusta que te hace la ropa? Bueno, es un tema, ¿no? Cada vez que una actriz se quita la ropa en Estados Unidos es un escándalo. Como en Perú, casi. Claro, en cambio las francesas hacen películas y salen en topless y no hay ningún problema, es mucho más natural que... También depende del país, en Argentina también, yo estaba en un show de revista que salen las mujeres con la parte, o sea, la parte de arriba, bueno, con las tetas al aire, como se dice, y había niños de 4 años caminando por ahí, y te das cuenta de la naturalidad de esto, ¿no? Que generalmente son los adultos los que estamos siempre con la cochinada en la cabeza y los que enseñamos a, ¡oh, no, esto es prohibido, no puede, o está mal, o no sé qué tanta cosa, ¿no? Finalmente, esta situación de denuncia internacional salpicó un poco a Mario Testino, que fue acusado por algunos modelos de haber recibido insinuaciones, acusaciones antiguas, de nuevo, sin proceso judicial,
y a consecuencia de eso pues perdió contratos importantes, ¿no? Con una agencia importante, y también perdió la oportunidad de fotografiar la boda real del año en Gran Bretaña, ¿no? ¿Tú qué opinas de ese caso? Bueno, sí creo que empresas tan grandes o la Casa Real decidieron no contar con sus servicios más es porque tiene que haber algo más detrás o algo más deben saber ellos, ¿no? No tomarían tan a ligera una acusación. Yo la verdad no estoy o sea, sé lo mismo que sabes tú al respecto y si se prueba que es verdad, entonces totalmente reprochable. Porque nuevamente vamos con el poder, porque yo tengo poder y yo siento que puedo abusar de ti. Y abusar es no solamente sexualmente, puedo abusarte de tal manera y eso está mal y no lo tienes que permitir. Pero claro, cuando quieres algo muchísimo, porque también pienso, ¿no? Tú te pones a pensar, no sé, Salma Hayek contaba lo que le hizo Harvey Weinstein y te pones por un momento a decir, bueno, pero también puedes decir que no, ¿no? Pero claro, te fregaste la decir carrera. que no y tu carrera, y yo soy una simple latina en Estados Unidos. Mira, Sorbino le dijo que no y le fregó la carrera, ¿no? Entonces, el poder es fregado. El ser humano es complicado. Sí, y también hay un tema, acabo de ver de Post, por ejemplo, que es sobre el Washington Post, y es un tema recurrente en la película, era Meryl Streep, que además está nominada al Oscar por esta película, diciendo a cada rato, eran otras épocas, porque, digamos, el papá no le hereda la empresa a ella, se le hereda a su esposo, ella es ninguneada por todos los hombres en la junta directiva, siendo la dueña, ¿no? La que tiene la plata, la que tiene el veto, es ninguneada por todas estas figuras masculinas, y ella siempre dice es que eran otras épocas. Y la pregunta, tal vez, para entrar en discusión, muchas de estas cosas son antiguas, ¿no? Son formas de otras épocas. ¿Crees que deberíamos juzgarlos con tanta dureza considerando este factor? ¿O qué podríamos hacer, digamos, para fomentar una transición sin satanizar a estas prácticas que sin duda pues fueron heredadas, ¿no? Muchas. Sí, definitivamente fueron otras épocas, pero eso no lo hace aceptable. Yo entiendo eso y sí, pero no lo justifico, porque igualito eran otras épocas, pero también sabías que estabas haciendo mal, no significaba que tú sabías que, darle una palmada en el poto a tu compañera actriz o a tu secretaria, eran otras épocas. Pregúntale a esa secretaria cómo se sentía cuando le metían el palmazo en el poto. Tenía que aceptarlo porque eran otras épocas. Ahora te agarra la manito y te dice, métete la mano, ya sabes dónde, antes de agarrarme el poto, ¿no? Y esa es una de las cosas que también tiene que ver con la educación. O sea, regreso a Cantaya porque veo lo que le enseñan a estos chicos, veo cómo hacen que los padres se involucren, cómo ellos empiezan también a cuidarse. ¿Y ves cambios en ese aspecto también? Totalmente, es que ese es el tema. También con los viajes que he hecho con UNICEF he tenido la oportunidad de ver a chicos que no tienen el soporte moral, que no tienen el soporte emocional, que no tienen, ¿cómo se llama?, la educación y el acceso a educación. Y ves los chicos que ahora sí, y son el agua y, ¿cómo se dice?, el aceite. Dos cosas totalmente distintas. Ves a un chico apocado, ves a un chico que no está desarrollado, ves a un chico que no sabe comunicarse y de repente ves a un niño normal, que juega, que corre. Nosotros, cuando yo empecé a trabajar con UNICEF... Que se ríe. Hay muchos niños en situaciones difíciles que no se ríen. Que no se ríen. Que no se ríen. Además, los papás tampoco saben, porque no saben. O sea, cuando yo empezaba con UNICEF y me decían, los niños tienen derecho a jugar, y yo decía, ¡ay, por favor! Qué obviedad. ¿Qué cosa tan obvia? Pero no, pues estos chicos no juegan, no saben, porque los papás están trabajando y se los llevan a trabajar con ellos y les enseñan, porque en su obsesión también de salir de la pobreza extrema, piensan que esa es la manera y nadie los educa de otra manera. Ni siquiera los educan a alimentarse. Entonces estás hablando de niños que porque nacen en donde nacen, que es a 20 minutos de acá, están condenados a tener una vida de mierda. Perdóname la palabra, pero eso es. Porque entonces no pueden desarrollarse intelectualmente, no pueden, realmente, físicamente, biológicamente, no se desarrollan porque no están bien alimentados, porque simplemente nadie les enseñó. Entonces ahí está el punto de la educación. ¿Y cómo podemos ayudarlos, Marco? ¿Qué podemos hacer por estos chicos? Mientras vas me agarrando toca mi la galletita, que además hoy, Año Nuevo Chino, en un par de horitas lo vamos a recibir. ¿Qué año empieza? El del perro. El del perro. Que además, ¿no?, dice que va a ser maravilloso, muchas oportunidades. Por favor, porque el año pasado ha sido... Esperemos, PPK va a empezar a hacer cosas. ¡Por favor! Esperemos que la economía surja, que el arte crezca. Que la línea 2 del tren y tantas cosas en el Perú. Todo va a pasar este año. Esperemos. Escúchame, ¿cómo Cantaya? Miren, es con K, con Y, métanse a Cantaya Perú en Facebook y ahí pueden ver cómo colaborar, puedes adoptar a un niño tú y en la web, ¿qué es?
Cantaya Perú. Cantaya Perú, métanse a Facebook, ahí pueden ver lo que están haciendo. Y es bien simple, para mí la pregunta es bien simple. ¿Te importa o no te importa? Entonces yo te digo lo que te acabo de decir y te digo, ¿te importa o no te importa? No me puedes decir que no te importa, sobre todo si vivimos aquí en Perú y realmente es enseñarle a esta gente y enseñarnos a nosotros que ese es parte de nuestros derechos, porque si esperamos que la clase política haga algo, tengo ya 41 años y sigo esperando. Y vamos a seguir esperando, y vamos a tener pelo blanco y, Qué pena, y ¿no? arrugas. Pero Bueno, vamos a... reventé la galleta. Oye, estoy a dieta, no puedo comer esto. Está rica. ¿Cómo va a estar a dieta, por Dios? Debes hacer horas de ejercicio todos los días. Vivo a dieta, estoy Además que fregado. cantas, bailas. ¿Sabe Dios cuántas cosas haces en tu día? A ver, ¿Qué dice? nunca es tarde para aprender algo nuevo. Ah, mira, como lo que hacen los chicos en Cantaya. Muchas gracias, Marco, por habernos acompañado. Gracias a ti, y déjame hablar tanto. No, encantada. Vayan a ver Locos de Amor 2, no se la pierdan, está bien divertida. Hagan todo, vayan a Cantaya, vean Locos de Amor 2. Vivimos en un país de extremos, así que hay que vivirlo a pleno. Así es. Vamos a leer la respuesta a la pregunta que les hicimos esta noche. ¿Cree que Nicolás Maduro asistirá a la Cumbre de las Américas a pesar del retiro oficial de la invitación que le hizo PPK? 49% cree que sí va a asistir. 51% cree que no asistirá. Pero que venga, sería genial y que todos los venezolanos que están acá lo vayan y lo reciban en el aeropuerto como se merece. La verdad es que no A pedradas. No creo que se vaya No se va a atrever a venir. a tomatadas, como harían en el teatro en otras épocas. Gracias, Marco, por A ti. habernos acompañado. Y gracias a ustedes en casa. Esto fue Todo Se Sabe. Los esperamos mañana.